Entonces, existen estos filtros de Frechet que están formados por los conjuntos de números naturales cuyos complementos son conjuntos finitos. ¿Existirán también ultrafiltros? Bueno, la respuesta es sí, pero hay que asumir un controversial resultado de la lógica matemática, que es el axioma de elección. Si asumimos la veracidad del axioma de elección, siempre se puede construir a partir de un filtro, mediante un proceso estándar, aplicando lo que es el lema de SOR, un ultrafiltro. Pero vamos a ver un poquito con más detalle que existen estos filtros de Frechet. Y bueno, aquí doy la manera como se identifican las sucesiones para poder evadir el problema ese de la aparición de elementos divisores de cero. Y es que yo digo que dos sucesiones son iguales o equivalentes, no iguales, equivalentes, respecto a una cierta clase de equivalencia, en el caso que eso tengamos una igualdad de los índices en un cierto ultrafiltro. Vamos a ver esto con detenimiento. En primer lugar, vamos a ver que lo que llamamos el filtro de Frechet es de hecho un filtro. ¿Qué era el filtro de Frechet? Yo tomo todos los conjuntos A de números naturales cuyo complemento es finito. Por supuesto, el vacío no va a estar allí, porque si yo tomo el complemento del vacío, el complemento del vacío es todos los números naturales, que es un conjunto infinito. Tampoco, por ejemplo, están los números pares o los números impares, porque si yo tomo los números pares, su complemento son los impares, que es infinito, y viceversa. Pero sin duda está este conjunto, por ejemplo, 3, 8, 11, 12, 13, 14, de ahí en adelante todos los elementos consecutivos van a estar, porque su complemento, bueno, lo vemos, es sencillamente el conjunto que estoy poniendo acá, como ustedes verifican rápidamente. Entonces, si A y B están en Frechet, Frechet son los conjuntos cuyo complemento es finito, también vamos a tener que la intersección está. ¿Por qué? Veamos su complemento. Aplicamos las leyes de De Morgan y vemos que el complemento de la intersección es la unión de los complementos. Pero este señor es finito y este también. Entonces la unión de dos conjuntos finitos es un conjunto finito. Si A está contenido en B y este señor A tiene un complemento finito, bueno, es fácil ver que el tomar complementos cambia la desigualdad esta, o la desigualdad, pues la inclusión, y te queda que el B complemento está contenido en A complemento. Si este señor tiene, es un conjunto finito, con más razón un subconjunto de él es finito también. Así que Frechet, lo que llamamos un Frechet, es un filtro, y bueno, como les digo, por el lema de SOR hay un filtro maximal. Eso lo tenemos que aceptar, que vamos a llamar F. De hecho hay mucho, porque el lema de SOR no nos dice cómo ese proceso nos lleva a un filtro, a un ultrafiltro único. Van a haber de hecho muchos ultrafiltros pero que tienen la característica en común que contienen a Frechet. Entonces aquí recordamos un poco álgebra, que si yo tengo un anillo y tenemos un ideal maximal dentro de ese anillo, el cociente de esas dos cosas siempre es un cuerpo. Entonces lo que hacemos es en el anillo este de las sucesiones, identificamos dos sucesiones si A sub n igual a B sub n está en el ultrafiltro F que hemos construido. Construido no, que sabemos que existe por lema de SOR. Entonces ese conjunto, ese espacio cociente, fíjense que de nuevo aparece un espacio cociente, es lo que llamamos el universo de los hiperreales. Por ejemplo, un número real siempre se va a identificar con esta sucesión, la sucesión constante, o sea que los reales viven dentro de los hiperreales. Y, por ejemplo, hay muchas cosas que se pueden ir haciendo, cómo se define la suma, cómo se define el producto, pero, por ejemplo, vamos a ver cómo se define el orden. Vamos a olvidar que estamos trabajando con clases, porque uno puede demostrar que esto está bien definido para las clases. Vamos a trabajar con las sucesiones aquí directamente. Vamos a decir que esta sucesión o su clase es más chiquita que la clase de esta, cuando la desigualdad ocurre en una cantidad de índices que pertenecen al ultrafiltro F. Entonces, por ejemplo, aquí está una de las conclusiones importantes
de nuestra presentación, y esto es nuestro primer infinitesimal. La sucesión a sub n igual a 1 entre n, fíjense, es una sucesión que va hacia 0, es un infinitesimal. ¿Por qué? Bueno, obviamente no es 0, porque todos los elementos de acá son distintos de 0, y para que fuera 0 tendríamos que tener igualdad con 0 en una cantidad infinita de índices, de hecho en un conjunto del ultrafiltro, y eso no está ocurriendo. Y si yo agarro un real, fíjense que en algún momento un real positivo, 1 sobre n se hace más chiquito que ese real, y entonces vamos a tener que, se va a cumplir precisamente la definición de que esto va a ser más pequeño que cualquier real que yo me dé positivo. Entonces aquí tenemos un bonito ejemplo de lo que es un infinitesimal, una sucesión que se aproxima a 0 con elementos positivos. Bueno, se sigue con las mismas cosas, cómo se define una función o cómo se extiende una función de R en R en los hiperreales. Bueno, de la única manera como se puede hacer. Yo tengo una sucesión acá, yo quiero ver qué es lo que vale f en la clase de que genera esta sucesión en el universo hiperreal. Y bueno, tomo f evaluado en cada a sub n y tomo la clase de eso. Y así interpretado se puede entender qué es lo que significa la función. Usualmente se le pone un asterisco aquí en el universo hiperreal. Por ejemplo, ¿qué significa continuidad? Continuidad en un punto A, un número real A. Bueno, significa que si yo a A le sumo, ya no vamos a pensar todo el tiempo en que estamos tomando sucesiones y que estamos tomando clases de equivalencia de sucesiones, sino sencillamente estamos tomando un infinitesimal. Uno en algún momento tiene que ya empezar a pensar de esa manera, como igual que como nadie piensa que lo que ocurre en los reales, cuando uno habla de cortaduras, uno piensa en cortaduras todo el tiempo, no, uno llega a un momento que ya piensa que esos son números reales, y aquí, bueno, tenemos un infinitesimal. Si la diferencia de A más H con f de A me da un infinitesimal, nosotros decimos que la función es continua en el punto A. Fíjense que hemos evitado el uso del epsilon d y d. Por razones ya de tiempo, vamos a concluir. Este señor que está acá es Abraham Robinson, quien en el año 1966 escribió su famoso libro Análisis no estándar, que fue como el primer libro de texto o libro donde se explicaba la teoría formal de estos infinitesimales, y que tuvo bastante impacto. De hecho, cosas muy interesantes se hicieron con análisis no estándar en diferentes áreas de la matemática. Se resolvieron hasta problemas que no se habían podido resolver con el análisis usual. ¿Hay diferencias entre los dos análisis? Bueno, eso es una cuestión que hay que entender bien y que me tendría que meter yo en cuestiones de lógica, pero esencialmente lo que podemos decir es que lo que es cierto en el análisis usual es cierto en el análisis no estándar y viceversa, con las interpretaciones adecuadas, que como le digo, son unas cuestiones hasta cierto punto delicadas. Bueno, mi recomendación al docente, pero intenten enseñar un curso de cálculo a lo Leibniz, usando este concepto de infinitesimales. Yo no voy a poner aquí la bibliografía, lo que usé para la presentación. Aquí les voy a dejar mi correo, josergascon@gmail.com, para que ustedes me pidan la información. Así yo chequeo cuánta gente me vio, a quién le está interesando el tema, pero yo creo que sería interesante, ya viendo que se puede construir este universo de los infinitesimales y que podemos hacer cálculo de él, hacer un curso donde usemos estos infinitesimales y contemos un poco la historia de este tema apasionante que es el cálculo diferencial e integral. Muchas gracias a todos por su atención y muchas gracias a los organizadores de este interesante simposio de historia de las matemáticas organizado por la UPEL de Maracay. Hasta luego.